Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Julio 17. Libro de Esdras, capítulo 7. Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, llegó desde Babilonia Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meralot, hijo de Serajías, hijo de Usí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. Esdras era un escriba muy versado en la ley de Moisés, que había sido dada por el Señor, el Dios de Israel. Como la mano del Señor, su Dios, estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. El 7º año del reinado de Artajerjes, subieron a Jerusalén un buen número de israelitas, de sacerdotes, de levitas, de cantores, de porteros y de empleados del templo. Esdras llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del reinado de Artajerjes. Él había decidido salir de Babilonia el primer día del primer mes, y llegó a Jerusalén el primer día del 5º mes, porque la mano bondadosa del Señor, su Dios, estaba sobre él. Esdras se había dedicado de todo corazón a investigar la ley del Señor, a practicarla, y a enseñar en Israel sus preceptos y sus normas. Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes envió a Esdras, el sacerdote escriba, especialmente instruido en el texto de los mandamientos del Señor y de sus preceptos concernientes a Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz, etc. Yo he dado esta orden: cualquier miembro del pueblo de Israel que esté dentro de mi reino y se ofrezca voluntariamente para ir contigo a Jerusalén, incluidos sus sacerdotes y levitas, puede hacerlo. Tú irás como enviado del rey y de sus 7 consejeros, para inspeccionar a Judá y a Jerusalén, de acuerdo con la ley de tu Dios, que llevas en tus manos. También llevarás la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, que reside en Jerusalén, lo mismo que toda la plata y el oro que recojas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias hechas por el pueblo y los sacerdotes para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero, comprarás novillos, carneros, corderos, como así también lo necesario para las oblaciones y libaciones correspondientes, y ofrecerás todo esto sobre el altar de la casa de tu Dios que está en Jerusalén. La plata y el oro que sobren, úsenlos como les parezca más conveniente, a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de su Dios. Deposita delante de tu Dios en Jerusalén los utensilios que te fueron entregados para el servicio de la casa de tu Dios. Si tuvieras necesidad de hacer otros gastos para la casa de tu Dios, se cubrirán con los fondos del tesoro del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros de la región que está del otro lado del Éufrates, entreguen exactamente todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, dándole 100 talentos de plata, 100 bolsas de trigo, 100 barriles de vino, 3.600 litros de aceite y sal a discreción. Todo lo que el Dios del cielo ordene para su casa deberá cumplirse escrupulosamente, a fin de que su ira no se descargue sobre el territorio del rey y de sus hijos. Les comunicamos, además, que está prohibido cobrar impuestos, contribuciones o derechos de peaje a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y empleados de la casa, en una palabra, a todos los servidores de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, con esa sabiduría de tu Dios que reside en ti, designa jueces y magistrados, para hacer justicia a todo el pueblo que está del otro lado del Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de tu Dios. Y enseña esa ley a quienes no la conocen. El que no observe la ley de tu Dios y la ley del rey será rigurosamente castigado con la muerte, la expulsión, la multa o la cárcel. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestros padres, que inspiró al rey esta decisión de glorificar la casa del Señor que está en Jerusalén, y me hizo ganar el favor del rey, de sus consejeros y de los más importantes funcionarios reales. Yo cobré ánimo porque el Señor estaba conmigo, y reuní a algunos jefes de Israel para que me acompañaran. Libro de Esdras,
capítulo 8. Estos son los jefes de familia, con su respectiva genealogía, que partieron conmigo de Babilonia, bajo el reinado de Artajerjes. De los hijos de Pinjas, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Jatús, hijo de Secanías; de los hijos de Parós, Zacarías, con el cual fueron registrados 150 hombres; de los hijos de Pahat Moab, Elijonaí, hijo de Serajías, con 200 hombres; de los hijos de Zatú, Secanías, hijo de Yahaziel, con 300 hombres; de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, con 50 hombres; de los hijos de Elam, Isaías, hijo de Atalías, con 70 hombres; de los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Miguel, con 80 hombres; de los hijos de Joab, Abdías, hijo de Yehiel, con 218 hombres; de los hijos de Baní, Selomit, hijo de Josifías, con 160 hombres; de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, con 28 hombres; de los hijos de Asgad, Johanán, hijo de Acatán, con 110 hombres; de los hijos de Adonicam, los menores, a saber, Elifelet, Jehiel y Semaías, con 60 hombres; y de los hijos de Bigvai, Utai, hijo de Zacur, con 70 hombres. Yo los reuní a orillas del río que va hacia Abá, y allí acampamos durante 3 días. Vi que había gente del pueblo y sacerdotes, pero no encontré ningún levita. Entonces llamé a los jefes Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulán, y a los instructores Joyarib y Elnatán, y los envié a ver a Idó, jefe de Casifía, con la orden precisa de lo que debían decir a él y a sus hermanos que residían en esa localidad, a fin de que nos mandaran servidores para la casa de nuestro Dios. Gracias a que la mano bondadosa de nuestro Dios estaba sobre nosotros, ellos nos enviaron un hombre muy capaz, llamado Serebías, de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, junto con sus hijos y sus hermanos, en total, 18 hombres. Además, nos enviaron a Hasabías, de los hijos de Merarí, junto con su hermano Isaías y con sus hijos, en total, 20 hombres. Y de entre los empleados del templo de David y los jefes habían puesto al servicio de los levitas, enviaron 220 hombres, todos registrados personalmente. Allí, a orillas del río Abá, proclamé un ayuno, para humillarnos delante de nuestro Dios, a fin de pedirle un feliz viaje para nosotros y nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Porque hubiera sido vergonzoso pedir al rey gente armada y jinetes, para que nos protegieran en el camino contra el enemigo. Al contrario, nosotros habíamos dicho al rey: La mano de nuestro Dios se extiende para bendecir a todos los que lo buscan, y su poder y su ira caen sobre todos los que lo abandonan. Así ayunamos e invocamos a nuestro Dios, y él nos escuchó. Después tomé aparte a 12 de los jefes de los sacerdotes, y además a Serebías y a Hasabías, junto con 10 de sus hermanos, y pesé delante de ellos la plata, el oro y los utensilios, que el rey, sus consejeros y sus funcionarios y todos los israelitas residentes allí, habían ofrecido para la casa de nuestro Dios. Pesé y puse en sus manos 650 talentos de plata, utensilios de plata por valor de 100 talentos, 100 talentos de oro, 20 copas de oro de 1000 dáricos y 2 vasos de bronce bruñido tan preciosos como el oro. Luego les dije: Ustedes están consagrados al Señor, estos utensilios son sagrados, esta plata y este oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, el Dios de nuestros padres. Guárdenlos cuidadosamente hasta que los pesen delante de los jefes de los sacerdotes y de los levitas y delante de los jefes de familia de Israel en las habitaciones de la casa del Señor en Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que habían sido pesados, para trasladarlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. El día 12 del primer mes, partimos de las orillas del río Abá para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y Él nos preservó durante la marcha de los ataques enemigos y de las emboscadas. Al llegar a Jerusalén, descansamos 3 días. El cuarto día, fueron pesados la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios,
y se entregó todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías, y a Eleazar, hijo de Pinjas, junto a los cuales estaban los levitas Josabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binui. Después de comprobar la cantidad y el peso, se tomó nota del peso total. En aquel tiempo, los deportados que habían vuelto del exilio ofrecieron como holocausto al Dios de Israel 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos por el pecado, todo, en holocausto al Señor. Y se entregaron los decretos del rey, a los sátrapas y gobernadores de la región de este lado del Éufrates, los cuales presentaron su apoyo al pueblo y a la casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 15. Versículos del 22 hasta el 33. Por falta de deliberación, fracasan los planes, con muchos consejeros, se llevan a cabo. Es un placer para el hombre dar una buena respuesta, y qué buena es una palabra oportuna. El prudente sube por un sendero de vida, y así se aparta del abismo profundo. El Señor derriba la casa de los soberbios, pero mantiene en pie los linderos de la viuda. Las malas intenciones son abominables para el Señor, pero le agradan las palabras puras. El que obtiene ganancias deshonestas perturba su casa, el que detesta el soborno vivirá. El justo medita antes de responder, pero la boca de los malos rebosa maldad. El Señor está lejos de los malvados, pero escucha la plegaria de los justos. Una mirada luminosa alegra el corazón, una buena noticia vigoriza los huesos. El oído atento a una advertencia saludable se hospedará en medio de los sabios. El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo, el que escucha una reprensión adquiere sensatez. El temor del Señor es escuela de sabiduría, y la humildad precede a la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Cuando cesó el tumulto, Pablo llamó a los discípulos y después de haberlos exhortado, se despidió de ellos y partió hacia Macedonia. Atravesó toda esa región, exhortando vivamente a sus hermanos, y llegó a Grecia, donde permaneció 3 meses. Cuando iba a embarcarse para Siria, los judíos tramaron una conspiración contra él, y por eso, decidió volver por Macedonia. Lo acompañaban Sópatro de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, y también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Nosotros, partimos de Filipos por mar después de la fiesta de los panes ácimos, y 5 días más tarde, nos reunimos con ellos en Troade donde pasamos una semana. El primer día de la semana, cuando nos reunimos para partir el pan, Pablo, que debía salir al día siguiente, dirigió la palabra a la asamblea y su discurso se prolongó hasta la medianoche. La habitación donde nos habíamos reunido estaba muy iluminada. Un muchacho llamado Eutico, que se había sentado en el borde de la ventana, tenía mucho sueño y se dormía mientras Pablo hablaba, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso. Cuando lo levantaron, estaba muerto. Pablo bajó, se echó sobre él, y abrazándolo, dijo: No se alarmen, porque está vivo. Volvió a subir, partió el pan y comió. Luego siguió hablando mucho tiempo hasta el amanecer, y después salió. En cuanto al muchacho, lo llevaron a su casa con vida, y todos se sintieron muy reconfortados. Nosotros nos adelantamos en barco, navegando en dirección a Asos, donde debíamos recoger a Pablo. Él lo había dispuesto así, porque iba a hacer el viaje por tierra. Cuando nos juntamos en Asos, Pablo se embarcó con nosotros y nos dirigimos a Mitilene. Partimos de allí al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día, fuimos a Samos, y después de hacer escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo por Efeso, para no retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Efeso.
Cuando estos llegaron, Pablo les dijo: Ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil, les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que, de ciudad en ciudad, el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me importa la vida, mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Y ahora sé que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, no volverán a verme. Por eso hoy declaro delante de todos que no tengo nada que reprocharme respecto de ustedes. Porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aun de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen, entonces, y recuerden que durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que les corresponde, con todos los que han sido santificados. En cuanto a mí, no he deseado ni plata ni oro ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. De todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenados sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.